Muy cordial saludos para todos ustedes, los seguidores de la Academia de Cristo y los miembros de la Iglesia Luterana Cristo. Es una bendición estar aquí con la oportunidad de compartir la palabra de Dios este tercer domingo de Cuaresma. En este tiempo de Cuaresma meditaremos en las obras y palabras de Jesús antes de su crucifixión y cómo se aplican a nuestras vidas. Empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Pueden ponerse de pie para el Evangelio de este día. Y leemos de Juan capítulo 9. Versículos 1 al 7, 13 al 17 y 34 al 39. Así nos dice la palabra de Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiestan en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Respondieron y le dijeron: ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y así nos dice la palabra de Dios. Queridos redimidos en Cristo Jesús, un hombre estaba almorzando con unos amigos en un restaurante. Cuando vino el mesero a tomar su orden, él le trató horrible. Él le dijo cosas horribles y groseras cuando el mesero no entendió bien de qué él estaba pidiendo. Además, él le dijo al mesero de que si el mesero hiciera sola una equivocación,
el hombre no volvería otra vez a su restaurante. Un poco después, mientras esperaba la comida, el hombre se paró para ir al baño, pero en camino se trepó y tiró una de las mesas del restaurante. Todos en el restaurante se rieron a él. Y él tenía él se sintió tan avergonzado que él se fue sin decir nada. Yo he escuchado esta historia como un ejemplo de lo que se llama karma. Karma significa recibir algo como recompensa o castigo por lo que uno ha hecho. Si alguien hace algo malo, puede recibir castigo. O si alguien hace algo bueno, puede recibir una recompensa. Pero la Biblia nos dice claramente que el karma no existe como tal. Dios tiene el control y poder de todo. Dios no necesita algo como karma para gobernar todas las cosas en el mundo. Vemos en nuestro texto para hoy, el tercer domingo de Cuaresma, de que Dios es el que da castigo y el que da vista a los ciegos. Bueno, los discípulos tenían una forma de pensar similar a eso, a karma, en aquel entonces. Y esa manera de pensar todavía existe hoy en día. De que si alguien hace algo, va a recibir algo igual a lo que ha hecho. Entonces ellos preguntaron, y su pregunta era así. En este caso, su pregunta era si este hombre cometió un pecado antes de nacer o si era pecado de sus padres. Tiene sentido con esa mentalidad similar a karma, de que alguien tenía que pecar para merecer un castigo tan fuerte y difícil como ceguedad. En el versículo que viene podemos ver el propósito del Evangelio de Juan. En este tiempo de Cuaresma estamos disfrutando de la obra de Dios. Jesús les respondió a sus discípulos diciendo claramente: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiestan en él. ¿Y qué hizo Jesús? Él hizo un poco de lodo con su saliva y la tierra y lo puso en los ojos del ciego y lo mandó lavarse en el estanque Siloé. Qué bendición que este hombre ciego, podría sentir físicamente lo que Jesús estaba haciendo. Como nosotros hoy en día con los sacramentos. Qué bendición que podemos saber y tocar el perdón de los pecados en la Santa Cena y bautismo. Bueno, después de eso, el hombre ciego recibió su vista milagrosamente por Dios. Pero Jesús no se detuvo ahí. Él tenía que hacer unas cosas más con él y también con los fariseos. La gente llevó el hombre ante los fariseos. Ellos preguntaron al hombre sobre lo que pasó. Y el hombre respondió claramente, diciendo exactamente lo que pasó. Jesús me tocó mis ojos con lodo y me lavé y después recibí mi vista, claramente. Pero los fariseos no querían escuchar del Hijo de Dios. Ellos no querían creer que Jesús era Dios y tenía poder de hacer esas cosas.
Ellos querían emitir juicios a Jesús solo por hacer esa cosa en un día de reposo. Los fariseos querían seguir en su ceguedad. Después de expulsar al hombre, Jesús lo buscó. Jesús tenía más que hacer con ese hombre que era ciego. Sí, Jesús le había dado su vista físicamente, pero Jesús quería dar una vista espiritual a este hombre. Y así lo hizo. Jesús preguntó al hombre, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el hombre le preguntó a Jesús para averiguar quién era, para que él podría creer en él. Y qué bendición que Jesús era él. Y le dijo así, soy este hombre. Jesús le dio a este hombre dos tipos de vista, pero seguramente uno era mucho más grande que el otro. Seguramente este hombre habló a sus amigos y vecinos para decirles lo que ha pasado a él, cómo recibió su vista física. Pero creo yo que él habló más de su vista espiritual. Su vida era cambiada mucho más por su vista espiritual que su vista física. Y bueno, ¿con qué persona o grupo de personas se pueden identificar en esta historia? Posiblemente con los discípulos. Quizá han pensado que sus acciones merecen un castigo o una recompensa. Tal vez estamos experimentando algo muy difícil en nuestras vidas. Una enfermedad muy dura. Una relación con un familiar está teniendo problemas. O parece que día tras día cada vez más cosas desafortunadas están pasando en nuestras vidas. Pero pensamos que es merecido. Sí, hemos pecado gravemente. Por eso solo tiene sentido que debemos sufrir por nuestros pecados. A veces pensamos que el sufrimiento de Jesús no era suficiente por nuestros pecados. O tal vez, aún peor, pensamos que nuestras buenas obras merecen algo como recompensa. Tal vez pensamos que podemos contribuir o añadir algo a nuestra salvación. O tal vez podemos identificarnos con los fariseos. Ellos vieron la evidencia clara de que Jesús era Hijo de Dios, que pudo sanar a los hombres y también perdonar todos sus pecados. Pero no querían creer. Hemos leído la palabra de Dios que nos dice claramente lo que Dios puede hacer y lo que ya hizo. Pero tal vez vienen momentos en nuestras vidas en que no queremos creer la Biblia. La Biblia nos dice claramente qué es pecado, pero queremos seguir pecando así. Y por eso no queremos creer en la Biblia. O posiblemente hemos pecado una vez para muchas. Y pensamos que ese pecado tan grande no puede ser perdonado por Dios. Tal vez podemos identificarnos con los dos, pero debemos identificarnos con el hombre ciego. Estábamos igualmente ciegos como él. Tal vez no en un sentido físico, sino en un sentido espiritual. No podíamos ver nuestro estado espiritualmente. Como leemos en Colosenses capítulo 2, versículo 13,
Y a vosotros, estando muertos en pecados, no teníamos chance de ver nada como muertos. Pero Dios envió a Jesús para ser, ¿qué? Luz del mundo. Jesús, como luz, nos mostró nuestro pecado, nuestra ceguedad espiritual y nos dio la vista espiritual. Así vimos nuestro pecado, pero también vimos a nuestro Salvador. Vimos a nuestro Salvador para que creamos en el Hijo de Dios. Y este Hijo de Dios, quien sanó a los hombres en esa historia, sanó también todo el mundo de su enfermedad grande, el pecado. Él perdonó todos los pecados del mundo en la cruz. Mediante la palabra de Dios podemos ver la luz de Jesús, como leemos en 1 Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. La Biblia seguramente nos da la vista verdadera. Y con esta vista podemos ver cosas diferentes por el Espíritu Santo. Podemos ver que Jesús sufrió completamente por todos nuestros pecados. No nos toca sufrir aún más para merecer perdón. Todo está hecho por Jesús. Sí, hay consecuencias por nuestros pecados en este mundo, pero sabemos que recibimos perdón completo por la obra de Cristo. Y cuando cosas difíciles aparecen en nuestras vidas, recordamos lo que Jesús dijo en Juan capítulo 9, versículo 3. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiestan en Él. Dios puede mostrar su poder en nuestras debilidades y tiempos difíciles. Y el propósito de este tiempo de Cuaresma es que veamos estas obras en nuestras vidas. Como el Espíritu Santo nos ha guiado a la luz verdadera, Cristo Jesús. Y esta vista nos motiva. Si ustedes hubieran recibido su vista por primera vez, después de haber ciego por toda su vida, seguramente ustedes vivirían diferente. Ustedes dirían a sus vecinos, amigos y a todos cómo han recibido su vista. Y lo mismo pasa con nuestra vida y nuestra vista espiritual. Tenemos la palabra de Dios que da vista espiritual por el Espíritu Santo. Y Jesús dice en Juan capítulo 9, versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Trabajamos mientras el día dura en nuestras vidas. Tenemos esa vista espiritual y podemos compartirla a los demás, con los ciegos de este mundo. Seguramente ustedes conocen a un familiar, a un vecino, o un amigo que tiene ceguedad espiritual porque no conocen la historia de la Biblia, no conocen el amor de Dios revelado en la Biblia. Pero nuestro Señor nos usa para que ellos puedan ver y tener vista espiritual. Podemos compartir la luz de la Biblia, del Evangelio, a ellos, para que ellos puedan ver. Por esto, en este tiempo de Cuaresma necesitamos ir más a las Escrituras y ver con mucha luz y claridad a Cristo, nuestro Salvador, para poder predicarlo a los demás, a nuestros vecinos, amigos, familiares.
Este es un regalo para todos. No tiene límite este regalo de Dios. Es para todos. Gracias a Dios que vino Jesús para que ven, para que los que no ven, vean. Amén. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Seguimos con oración. Padre Celestial, te damos gracias por este día de tu gracia. Gracias mil por el perdón que nos ha dado por la vida, muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Oramos por todos los que están enfermos. Gran médico, ponemos en tus manos Jorge, el hermano de Juan García y la esposa de Jorge de México. Yoli Vargas de Casanare, Nelly, la mamá de Ana Ortiz, Socorro de Medellín y Mariano de Medellín, el papá de Doña Piedad, la mamá de Gloria Chica y la mamá de las hermanas Agudelo. Pedimos recuperación para todos y que les dé el consuelo y confianza en la paz del perdón de pecados. Oramos también por nuestros matrimonios. Guíanos en tu palabra para que podamos crecer en nuestros matrimonios contigo en el centro. Oramos por nuestros hijos y niños en general, que tú los protejas en todas sus vidas, siempre llamándolos a ti por medio de tu palabra. Y oramos por los gobiernos, que los guíes en tu voluntad. Y oramos también por todos los estudiantes y seguidores de Academia de Cristo y los miembros de la Iglesia Luterana Cristo, que les aumente su conocimiento de tu palabra y siempre de la confianza de tu perdón y su hogar en el cielo. Todo esto oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.